para luego tener registro. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la ya cuarta sesión de diálogos en torno al libro y la lectura, organizado por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae. Los que ya nos han acompañado en otras ocasiones ya saben que el propósito de estos diálogos es dar a conocer distintos proyectos literarios, de investigación, editoriales, curatoriales y artísticos, y establecer contacto más allá de la sala de clases entre profesores, alumnos y personas provenientes de otros contextos que bajo otras circunstancias de repente no entraríamos en contacto. Estoy muy contenta por el diálogo de hoy, porque fue una propuesta realizada por Paula Lavaca, que es una colega de la universidad, además, como saben, es poeta, escritora, gestora cultural, y ella de forma muy entusiasta me propuso hacer esta conversación, que fue un diálogo que no girará precisamente en torno a un libro, pero sí en torno a un tema, y le puso a este diálogo Las Otras, una conversación pendiente con autoras de novela negra y criminal en Chile. Las invitadas son Gabriela Aguilera, Julia Guzmán y Valeria Vargas, y la idea entonces es que Paula guíe por completo esta conversación. Normalmente la idea es que la conversación dure 45 minutos y luego unos 15, 20 minutos de preguntas del público, más o menos cómo se vaya dando la dinámica. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos, y le doy la palabra entonces a la Paula. Hola, gracias Megumi, gracias a todas, a todos por estar acá. Bienvenido a este diálogo, a esta conversación pendiente, ¿cierto? De las otras. Así he titulado esta junta acá. Agradecida a la Escuela de Literatura de la Finisterrae que amablemente aceptó esta conversación, que es el inicio quizás de muchas cosas. Les cuento un poquito como para introducirlos al tema y antes de presentar a nuestras invitadas. Esto nace a partir de una conversación maravillosa que tuvimos con Gabriela Aguilera el año pasado, ahí nos juntamos pre-pandemia, pre-todo, una conversación y un correo electrónico. Fíjense lo que les voy a contar, una conversación con la gran Gabriela Aguilera, que próximamente voy a presentar, y un correo electrónico con Elizabeth Subercasó, porque me puse a investigar sobre autores chilenas ligadas al género negro, y me encontré con Gabriela Aguilera, bueno, que ya la conocía de oídas por Pía Barro y por los amigos de aquí que están presentes, que los saludo de esta de trazas negras del club de policial más o menos que se ha armado, y literatura negra. ¿Y qué pasó? Que se unieron dos reflexiones. La primera, una larga conversación con Gabriela, que después iremos a lo mejor tocando algunos puntos en esta tarde, y un correo con Elizabeth Subercasó, que de ahí nace un poco esto, que le comento: oye Elizabeth, mira, quiero conversar contigo, te quiero entrevistar, yo sé que estás fuera, pero si vienes a Chile. Y Elizabeth me dice: es que yo no escribo género negro. Y acá en Chile habían 3 novelas asociadas al género negro y a su producción literaria. Entonces ahí empecé a pensar que de qué se trata esta unión o no entre mujeres y literatura negra, las damas de negro, como se les llama muchas veces, si es solamente un momento sobre una irrupción, una reflexión de la crítica, una reflexión de la recepción cultural de la escena literaria. Así es que en torno a eso vamos a conversar hoy día en este correo y esta conversación con Gabriela, que ahí yo creo que ella nos irá contando un poco más de su obra. Voy a presentar a nuestras invitadas, ¿ya? Tenemos a Julia Guzmán. Julia es profesora de castellano, estudió letras en la Pontificia Universidad Católica, aparte es magíster de la USACH. Publicó la novela Juegos de Villano en el año 2018 y un cuento en la compilación de cuentos Santiago Canalla que se llama Anatomía Adversa. Gabriela Aguilera también, bienvenida Julia, bienvenida a nuestra conversación. Gabriela Aguilera es escritora y tallerista, ha publicado tiene varias publicaciones: 12 guijarros, Asuntos privados, Con pulsera en los tobillos, Saint Michel, que es su novela preciosa, que por ahí yo llegué a ella, ¿cierto? Y ha estado trabajando también con Las Señoritas Imposibles, es creadora también del proyecto Basta contra la violencia de género, y ha obtenido la beca Creación Literaria en varias oportunidades. Así que Gabriela, bienvenidísima también a este conversatorio. Y también tenemos con nosotros a Valeria Vargas, la tercera invitada, que estudió literatura y estética en la Universidad Católica y se especializó en guión en Cuba, ¿ya?
codirigió el documental Niños del Paraíso y también ha sido guionista de las series de televisión Los Archivos del Cardenal y Heredia y Asociados, evidentemente basada en la novela de nuestro queridísimo Ramón Díaz Heterovich, ¿ya? Ha participado en la escritura y guión de telenovelas para televisión, TVN, Chilevisión y Mega, y la conocimos en el mundo literario por El Misterio Kinsel, publicado por Weathers el año 2018, el primer caso de Laura Naranjo, ¿ya? Así que esa es una breve presentación de nuestras tres invitadas, bienvenidísimas a las otras, y empezaremos nuestra conversación con una primera pregunta, reflexión que abre el diálogo. Aquí podemos ir pimponeando entre las tres, yo simplemente ir haciendo las preguntas y moderando. La primera pregunta es relacionada con este correo que les comento que nos intercambiamos varios con Elizabeth Subercaseaux. Es que si las mujeres, y en este caso ustedes dentro de su obra, se dedican al género negro o es tan solo una experimentación al interior de su obra. Yo sé que en el caso de Valeria y Julia es una primera novela, y en el caso de Gabriela tiene mucha más producción literaria, pero me gustaría partir con esa pregunta. ¿Es un momento? ¿Es parte de una vida literaria? Y con eso abro el diálogo del día de hoy. Ofrezco la palabra, no sé cuál de las tres prefiere comenzar. La Gabriela está abriendo su micrófono. Sí, que me he muteado. A ver, no, para mí no es una experiencia mientras encuentro algo distinto que hacer o estoy buscando un camino. Mi primer libro, 12 Guijarros, fue publicado en el año 76, yo tenía 15 años, y es un libro de cuentos negros. El otro día, cachureando en la casa de mi papá, encontré un texto que fue sacado de ese libro por ser demasiado violento, se sintió así en ese momento para una niña de 15 años. Entonces yo sé que eso es lo que yo escribo, eso es. Ahora, claro, puedo de repente tener algunas variaciones, entrar en otros campos, pero siempre voy escribiendo eso mismo. Últimamente he trabajado más con la perspectiva de los derechos humanos, digamos, o sea, y con los crímenes de lesa humanidad por el neopolicial latinoamericano, y el asunto de los derechos humanos en democracia. ¿Ya? Pero como con esa idea, digamos, yo no es algo que sea una experiencia, es lo que yo escribo. Perfecto. Entonces ha sido como una especie de poética también que ha trascendido a lo largo de tu obra. Claro, yo siento que eso está siempre ahí, y en algún momento, si es que traté de escribir alguna otra cosa, yo creo que no me resultó, definitivamente, porque ya no tengo ese lenguaje, mis registros son otros, la perspectiva también, o sea, desde donde me sitúe estoy narrando de esa manera, digamos. Perfecto. Ya, gracias Gabriela. Valeria, Julia, no sé quién quiere continuar con esta pregunta. Ustedes también que están con primeras novelas hace poco publicadas, ¿qué piensan? ¿Cómo ven el futuro quizás de su obra? ¿Están trabajando en algo? Podemos abrir hacia allá también la pregunta. Bueno, El Misterio Kinsel es una primera novela, como tú contabas, y es el primer caso de Laura Naranjo. Entonces ahí hay un proyecto literario que estoy desarrollando. Ahora estoy escribiendo la segunda novela, y por el momento eso es lo que me interesa hacer. Antes de ponerme a escribir guiones, cuando estaba en la universidad, escribí poesía un tiempo, pero la verdad es que para mí, personalmente, el género negro me ofrece una suerte de blindaje que me permite escribir sin exponerme demasiado. Hay algo ahí que me permite encontrar como un refugio, que el resto del área literaria no me ofrece tanto. Yo creo que va un poco por ahí, en mi caso en particular. Por supuesto no veo el futuro, a lo mejor no sé, en 10 años más voy a querer escribir otra cosa, pero en este momento es el lugar en el que me siento mejor, más cómoda, porque además, desde mi punto de vista, la novela negra es finalmente es como una forma de novela social. Entonces me permite entrar en espacios
y en personajes que otros tipos de género, aunque bueno, género es una cosa bien, no, bien amplia hablar de género, pero digamos que el resto de la literatura no necesariamente te permite tener un registro tan amplio de espacios y personajes en una misma historia. Y eso es muy atractivo, es súper atractivo. Me puedo pasear por todos los estratos sociales, y bueno, puedes hablar de cualquier tema y también hacer como radiografías de lo que está pasando en tu propio país, digamos. Entonces, son tantas las posibilidades que ofrece que yo creo que va a pasar un tiempo largo antes de que me canse de eso. Perfecto, gracias Valeria. Julia, ¿quién te gustaría compartir? Al igual que Gabriela, Valeria, a mí, para mí la novela negra o el relato negro, algunas veces policial, en fin, es lo que mejor me expresa. Yo creo que es la manera que más me acomoda para escribir. Tiene que ver con las ideas que surgen, tiene que ver ya con los personajes que he creado, como mi Miguel Cancino, al igual que Valeria. Siempre estoy pensando en, tengo proyectos relacionados con Miguel o con Esther Molina, una detective que va a ser pronto socia de Miguel, ¿no es cierto? Por lo tanto, la manera, por lo menos en la que me expreso, en la que escribo, es la novela negra. Creo que siento de repente un coqueteo con lo fantástico, ¿no? Ahora, se me hace algunas veces complicado relacionar lo fantástico con los relatos negros, y ahí me acomoda más un poquitín quizás lo policial, pero creo que la novela negra es la manera en que me expreso y desde siempre. O sea, quizás antes escribía relatos fantásticos, pero en la universidad, siempre buscando alguna idea, algún tema que finalmente se concretó con la novela Juegos de Villano. Pero es la novela negra de todas maneras, no veo otras formas de expresión, por lo menos de mi parte. Ya, genial. Ya, entonces mi hipótesis, si imagina alguien me dice, no voy a hacerlo nunca más, hubiera sido como fallida. Pero bien, súper bien, estoy contenta de las respuestas. Y también esta pregunta va unida a otra, ¿cierto? Que tiene que ver con la literatura de género o literatura de género. ¿Qué es lo que ustedes priman? ¿Escriben escritoras que escriben novela negra o la novela negra escrita por el hecho de escribir solamente? Es decir, si el lugar del género, el lugar de la mujer tiene una cabida dentro de esta novela social, como hemos ido recogiendo, después les preguntaremos hacia qué lugar se acogen también, porque hay distintos conceptos con respecto a la novela criminal, la novela negra, la novela policial también, ¿cierto? Son como subnichos dentro de este nicho que es la novela negra, o la novela, el género negro, perdón, como se le llama, y como bien mencionaba Valeria. No sé cómo lo hacen ustedes, si anteponen el hecho de ser mujeres escribiendo en este género, o simplemente es el género la que las lleva, y ser mujer o no, una otra edad, una diversidad, en realidad eso es una búsqueda secundaria. No sé quién quiere abrir esta parte de la conversación. Puede ser desordenado también, si quiere alguna tomar la palabra de otra forma. Yo creo que es medio indivisible eso, o sea, entiendo que lo presentes así como para que entendamos cuál es tu punto, pero no sé, por ejemplo, en mi caso decidí escribir una novela negra, pero dentro de las decisiones que tomé fue que el personaje principal fuera una mujer. Es un personaje femenino el que intenta descubrir al asesino, ¿okay? Ella es la que desentraña el misterio, que es Laura Naranjo. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque llevaba muchos años leyendo novela negra y siempre tenía este como pequeño escozor de que en la mayoría de las novelas negras, no en todas por supuesto, los personajes masculinos eran los que lo pasaban bien y los personajes femeninos estaban un poco como a la espera, un poco como en segundo plano, o eran las víctimas, pero la acción propiamente tal, lograr el objetivo, hacer justicia, todo eso que nos gusta de la novela negra, las mujeres no eran las protagonistas. Entonces yo quería escribir una historia en que la protagonista fuera una mujer.
y además decidí escribirlo en primera persona. Por lo tanto, la mirada sobre el punto de vista, digamos, de la historia fue escogido, fue una decisión deliberada, digamos, que fuera desde el punto de vista femenino, y eso implica un montón de cosas que uno no las piensa cuando lo está escribiendo, por supuesto, pero implica un montón de cosas. La forma en que interrogas en que el personaje interroga a los sospechosos, la forma en que encuentra pruebas, las deducciones, hay todo como se empiezan a abrir un montón de posibilidades. El cuerpo también de la mujer ahí en la investigación. Claro, y restricciones propias de un personaje femenino. O sea, hay cosas hay cosas que son más accesibles para un personaje femenino y hay cosas que son totalmente inaccesibles. Entonces, es un itinerario, el personaje es un itinerario que tiene todo que ver con ser mujer, digamos. Perfecto. Mira, sí, mira, yo no creo que los hombres que escriben género negro se sienten y digan, soy hombre, voy a escribir narrativa negra. Yo creo que eso no tiene cabida, y para mí no tiene cabida tampoco como mujer. Yo nunca he pensado que porque soy mujer voy a escribirlo de una manera determinada o no lo pienso, lo hago. Cuando uno ya está escribiendo, lógicamente, toda la escritura, como dice la maestra Pía Barros, pasa por el cuerpo, y pasa por la perspectiva, y pasa por la historia personal, y esas cosas van quedando ahí, por supuesto. La historia personal del escritor queda puesta en lo que escribe. Uno siempre está escribiendo la misma historia, de distintas formas, usando distintas técnicas, pero siempre está escribiendo la misma historia. A mí lo que dice Valeria me parece súper acertado en el sentido de que también yo en lo personal estoy aburrida también de todos esos textos en lo que la mujer es víctima o es seductora, pero nunca es la que lleva la acción, nunca es la que se le ocurren las cosas, o cuando se le ocurre algo, que también me ha tocado verlo eso, rápidamente hay un hombre que le escamotea la idea y la lleva a cabo él. Y eso es como súper usual, porque ella es la esposa o porque es la secretaria, en fin. Pero yo creo que eso a la larga nosotras las mujeres, como cada vez estamos más conscientes de esto que está ocurriendo y que nos hemos puesto en un lugar para pelear también por nuestros derechos, eso también va saliendo de forma muy espontánea. Y de repente nos ha tocado escuchar, bueno, con las señoritas imposibles nos ha tocado escuchar de repente unos textos o leer textos en los que es tan rígido el estereotipo de la femme fatale y la muñeca que nos llega a dar risa. Entonces, ¿por qué cuando los escritores, y voy a decir escritores en general, no voy a hablar de ninguno en particular, cuando escriben a una mujer, no le preguntan a una mujer? Entonces, uno ve que los personajes femeninos no tienen nada que ver con la realidad, ni con las mujeres que uno conoce, ni con las mujeres que leen esos libros tampoco. Y yo creo que desde ahí todas vamos haciendo los cambios. Ahora, yo creo que la escritura negra de las mujeres tiene una profundidad emocional muy delicada. Yo creo que las mujeres trabajamos eso, las mujeres que escriben negra y que se dedican a escribir negra, abundante, profunda y magistralmente, se preocupan mucho de esa parte, de la emocionalidad, que no sea ese cuerpo de mujer, ¿no es cierto?, víctima, o sea, la mujer que mataron, o la mujer que quiere seducir al bueno para hacerlo pebre después, o la tonta que no se le ocurre nada, o la gansa que se le ocurre pero le entrega su descubrimiento a un hombre. Yo creo que eso ha ido cambiando, y ha ido cambiando desde la escritura más que desde el discurso de las escritoras de género negro. Y eso a mí por lo menos me gusta mucho, eso. Ya, genial. Gracias, Gabriela, gracias, Valeria. Julia, ¿cómo estás de acuerdo? Sí, no, de acuerdo. Ahora no sé si se me escucha, creo que Sí. Megumi me dijo que no se escucha. ¿Sí se escucha bien? Súper bien. Ya. A ver, primero voy a partir de la novela negra. De partir de la novela negra, yo creo que es un modo de expresión que reflexiona acerca de la sociedad, en primer lugar, ¿no es cierto?
Y esa reflexión se sitúa, ¿no es cierto? Uno reflexiona desde una ideología, desde una postura, ¿no es cierto? En este sentido, por supuesto que hay una relación entre lo que es novela negra y novela de género, ¿no? Y creo que desde mi perspectiva, mi detective lleva acá una reflexión también de todo lo que es la dominación masculina desde esta violencia simbólica, ¿no es cierto?, de escuchar a mujeres que, entre comillas, están fracasadas porque la sociedad de alguna forma las castiga porque se atrevieron a hacer algo que quizás no debían hacer, ¿no es cierto?, hasta la misma violación, ¿no es cierto? Por lo tanto, y el mismo Miguel Cancino también, yo quise desenmarcarme de este modelo de hombre, ¿no es cierto?, y presenté un chico miedoso, feminista, ¿no es cierto?, que no le gusta pegar, que le pide combo a sus amigos, ¿no es cierto?, porque no, la verdad que anda con su portapluma, que no es ni suiza, o sea, sí es suiza, que estoy hablando, pero la verdad es que él anda por la vida, ¿no es cierto?, también saliéndose de este modelo que también me gusta como lectura, no podría decir que no me gusta leer novela negra, ¿no es cierto?, con el detective que el detective que es, ¿no es cierto?, el que nosotros conocemos. Por lo tanto, pero quise verlo desde otra perspectiva. Y aquí yo planteo una discusión porque me lo han dicho, porque Miguel Cancino es hombre, me lo han dicho muchas veces. Primero yo no fue una elección, fue Miguel Cancino, elige, o sea, existe desde que, no sé cuándo, desde hace mucho tiempo, entonces a diferencia de Valeria, que yo creo que con Laura Naranjo tiene como una reflexión previa, que lo encuentro fantástico, yo creo que Esther viene de esa reflexión, mi otro personaje. Miguel no, Miguel salió así como así. Y lo que yo traté de plantear a través de Miguel es que en realidad yo poco conozco, ¿no es cierto?, de los hombres y de las mujeres, ¿no es cierto?, en general. Yo no podría decir quizás cómo piensan los hombres o quizás cómo piensan las mujeres, no me atrevo. Sé cómo piensa Miguel Cancino, ni siquiera. Entonces como que traté de jugar con esa variable, ¿ya? De Miguel Cancino como un detective feminista, como Miguel Cancino, ¿no? ¿Ya? En ese sentido, Miguel es un personaje que, como te digo, es testigo y se golpea como en un frontón, ¿no es cierto?, con esta estructura patriarcal, trata de cambiar estructuras en la novela, como que un poco iluso, pensando que una buena conversación, que un buen copetín, ¿no es cierto?, va a ayudar a que la gente cambie su matriz de percepción, ¿no es cierto?, pero después ya se vuelve un poquito más desconfiado y ya no gasta saliva, ¿no es cierto?, pero él en realidad lo que busca es mostrar, ¿no es cierto?, la manera en que él piensa y también, naturalmente, enfrentar, ¿no es cierto?, a los culpables. También hay mujeres que son victimarias, ¿no es cierto? Por lo tanto, he tratado yo de transitar, ¿no es cierto?, sin que haya una definición tanto como de género, también tratando de, a ver, ¿cómo lo explico? Como mostrar más las subjetividades también a partir de cómo uno se siente más quizás del género al que pertenece. No sé. Es como, no sé si me explico bien. Sí, yo creo que te sigo, sí, como que es más como una especie como de venir, como que te vas con uno, como que escribes de lo humano, finalmente, Pero de lo siendo masculino. mujer, porque Claro. yo me considero, o sea, a ver, no quiero decir que no existe el machismo, estamos en una sociedad atrozmente machista, yo me considero feminista, por lo tanto, creo que va más a también tratar de dejar de lado los estereotipos que también definen a los hombres. Sí. Es Es lo que veo, básicamente eso. claro, Miguel Cancino, el detective de Juego de Villanos de la novela Julia, entonces sí, te sigo más o menos. ¿Qué novelas que evidentemente al final se las voy a mostrar para que las busquen y todo?
Gracias, Julia. Oye, que sí, qué interesante, claro, porque uno a veces supone que están escribiendo desde el ser mujer y también hay una amplitud en la novela negra, la novela policial, y hacia allá quiero ir también, como qué les parece a ustedes estas clasificaciones. ¿Creen que debería existir clasificaciones? Que es un tema también que, bueno, damos muchos talleres con el profesor Ilavaca, que es mi papá, y siempre está la pregunta, novela criminal, novela negra, novela policial. Cuéntenos un poco ustedes, a la audiencia que estamos compartiendo esta tarde, hacia cuál adscriben, si les interesa una más que otra. A lo mejor también puede que crean que no hay de ese tipo de clasificación y que simplemente es la negra, ¿cierto? Que en el sentido de que esta novela crítica, que revisa una sociedad, como bien decía Ramón Díaz, esta novela que revisa las ciudades también, ¿cierto? Como que mira una ciudad y que la ve por el fondo, ¿cierto? Como, no sé cómo lo ven ustedes, y ofrezco la palabra, ¿estas definiciones son tales para ustedes? ¿Les interesan? ¿Ven que está disociada o ven que es solamente una sola la que confluye en la escritura, no solamente ustedes, sino que también de lo que ustedes han leído? Yo creo que como decías tú hace un rato, en el fondo son como pequeñas variaciones dentro de un mismo género. O sea, por supuesto que hay, por ejemplo, en las novelas en que los protagonistas, los investigadores son policías, hay mucha más información, por ejemplo, de tipo forense. Hay cierto tipo de lector que se entretiene mucho con eso, que le interesa mucho eso, los detalles que tienen que ver, por ejemplo, con las autopsias. O sea, como que se abre un abanico de posibilidades que tiene que ver con conocimientos a los que tienen acceso cierto tipo de personajes. O sea, un personaje común y corriente como Laura Naranjo, digamos, que es la protagonista de mi novela, no tiene acceso, por lo menos todavía, no tiene un amigo forense, no tiene amigos policías. Eh, pero la verdad es que más allá de esos matices, digamos, hay novelas negras que los protagonistas son abogados, por ejemplo, que también tienen acceso a forenses, también tienen acceso a archivos, también tienen acceso a antecedentes penales, todo ese tipo de cosas. Pero en términos generales, todas las novelas negras, bueno, a mí me encanta la novela negra, entonces he leído de todas. De hecho, yo creo que a ustedes también les ha pasado, yo saco harto libro en la biblioteca y los saco como que ya, novela negra, veamos veamos quién es. Y hay hasta novela negra romántica, que a mí no me gusta, pero existe la novela negra romántica. Para mí fue una sorpresa, porque era como, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, existe la novela negra romántica, incluso. Entonces, pero todas las novelas negras, incluso aunque se vayan por esos derroteros medio híbridos, siguen siendo historias que se tratan, que hablan sobre la justicia, que hablan sobre las sociedades, que hablan sobre el lado más oscuro de cada idiosincrasia, digamos. Por eso son tan populares además en todos los países, porque tenemos detectives, policías, abogados o lo que sea a lo que se dediquen descubriendo crímenes en todo el planeta, digamos. Que yo creo que en el fondo son pequeñas variaciones nomás, pero yo no creo que sean cosas distintas en el fondo. Perfecto. Gracias, Valeria. Gabriela. Mira, bueno, las clasificaciones generalmente las hacen los académicos, es bueno que existan porque uno también hace taller, pasa las materias, los tipos, ¿no es cierto? Yo creo que eso debe existir, es bueno. Yo no escribo novela policial. Bueno, después que leí a Tomás de Quincy hace muchísimos años, en que él dice que los criminales son los artistas y los policías los críticos de arte, y a mí me seducen los artistas definitivamente. Así que yo escribo desde ahí. El policía no me importa mucho, no me gusta mucho. De repente aparece y está bien. En San Michel es un poco lo que ocurre en esa novela, digamos, es que la policía es el otro lado, la otra cara de la moneda con el delincuente, y como me decían mis niños y niñas de la Penny, ellos son policías porque no pueden ser como nosotros. No les alcanza para ser como somos nosotros. Y esa perspectiva yo la encuentro tremendamente seductora. Entonces la clasificación me sirve, sí, me sirve para
de repente decir, a ver, esta obra está calificada como, por ejemplo, el policial romántico. A ver, qué curioso que la hayan calificado así, porque hay una historia de amor y en ninguna más hay una historia de amor. No, me parece que en todas hay, pero se toca desde distintas perspectivas. Hay un par de escritoras estadounidenses que son pero tremendas en eso, y digamos la historia que meten, la historia de amor que va metida ahí, pero que no podría ser calificado romántico por ninguna parte. Entonces, esas variaciones son entretenidas, son interesantes. Yo sé que yo policial no escribo, que yo escribo género negro y de punto de vista criminal, y eso es lo que me gusta a mí, el thriller psicológico, y es ahí en esos caminos en los que transito, digamos. Pero es entretenido esas clasificaciones, y cuando aparecen, como irlas viendo, todas las derivadas que han salido, ¿ah? Que Sí. el policial Narconovela. histórico, la narconovela, sí. El policial histórico, el policial romántico. Hoy no, hay unas clasificaciones muy entretenidas. Eso. Gracias, Gabriela. Julia, ¿cómo lo ves tú? A mí me sirven, no sé si porque soy un poquitito más estructurada, pero me han servido, y me sirvieron mucho estas clasificaciones para escribir la novela. De hecho, yo he sido y sigo siendo una lectora de Ramón Díaz de Terovitz, y cuando empecé a leer la novela, escribir mi novela, no tenía clara esta clasificación entre lo que era novela policial. ¿Y cómo termina? Cuéntame. Y dije, ya, bueno, yo te voy a contar, pasa esto. Me dice, yo pensé que tu novela era negra y tu final es policial. Yo me quedé como pensando, a ver, explícame, por favor. Que yo creía, ¿sabes? Me dijo, tú estás mostrando temáticas de la sociedad, estás mostrando un machismo tremendo, ¿no es cierto?, en la provincia, estás mostrando un asunto de corrupción, estás mostrando temas que se mantienen, ¿no es cierto?, desde la dictadura. Por lo tanto, no puedes terminar mostrando aquí está el asesino o aquí está el culpable sin que haya una investigación detrás, sin que haya, ¿no es cierto?, todo este mostrar, toda esta mugre que tiene que salir a flote. Yo me desilusioné porque uno cuando escribe quiere terminar, eso es como la urgencia de terminar ya, aquí está, ¿no es cierto? Y resulta que no, tuve que investigar más, hacer más averiguaciones, entrevistas, recordar, por lo tanto, me sirvió bastante, entendí finalmente, ¿no es cierto? Y también, como dice Gabriela, para hacer clases, también es importante. Entonces, pero por supuesto que sin esa claridad, quizás hubiese salido una novela policial sin un policía, ¿no es cierto?, con un librero detective, pero con la estructura de saber la verdad sin que haya una investigación detrás o algo que se muestre detrás de este crimen. Ya, gracias, Julia. Bien, voy acercándome ya a la última pregunta para abrir el diálogo a nuestros asistentes. Y bueno, un tema que hemos estado tocando más o menos de manera tangencial, que es el cuerpo de la mujer que escribe y el cuerpo de la mujer que está en la novela ahí como víctima. Ya, ¿cómo ven ustedes esta relación? Yo creo que ya han ido entregando algunas luces, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto, porque por lo general las que mueren son las mujeres. Hay varias novelas también que tratan sobre femicidio, es un tema también que está súper candente ahora, lamentablemente, a nivel de contingencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ven ustedes esta relación? Porque es como una especie, una suerte de acto heroico, ¿cierto? Que ya no me matan, sino que yo soy la que escribo, ¿cierto? Entonces, en torno a eso un poco, escucharla, ¿qué opinan sobre eso? Si ven alguna relación o no, si ven que es una paradoja, o ven que puede ir integrado también, que una mujer escriba sobre también un cuerpo que está ahí como tema y asunto de una investigación, ya sea por un investigador, periodista, abogado o también un policía. No sé cómo lo ven ustedes y cómo se sienten con respecto a esta representación. Voy a partir yo porque he sido una fresca escuchando lo que dicen mis compañeras, ¿no es cierto? Y después, ahora ya me voy a tirar yo a la piscina. A ver,
como mujer que escribe, ¿no es cierto? Yo no soy mala para los nombres y tengo una memoria terrible. Recuerdo tonteras, pero no recuerdo quizás cosas importantes. Y me acuerdo que una mujer dijo que una nunca olvida que es mujer. ¿Ya? Eso es algo que uno va en la calle y una sabe que es mujer, uno escucha algo y hay estímulos, ¿no es cierto?, continuos de que a una le recuerdan que es mujer. No sé si pasará lo mismo, ¿no es cierto?, con los hombres. También me acuerdo, esto ya lo he comentado, que en el muro de una amiga que está acá, ¿no es cierto?, en el Facebook, en el verano mostró un juego que encontré que en realidad era un ejemplo de lo que nos pasa a nosotras las mujeres, ¿no es cierto? En un juego uno partía con 20 puntos, ¿no es cierto? Y en la medida en que uno iba respondiendo las preguntas, uno se iba restando puntos. Y las preguntas eran, por lo tanto, el juego partía y uno tenía 20 puntos y luego venía una pregunta, ¿te han acosado en la calle? Si uno contestaba así, uno se descontaba honestamente, ¿no es cierto?, 19, 18, 17, 16, y las preguntas, ¿te han tocado sin que tú quieras que te toquen? Y uno, te han descalificado por ser mujer, creo que te han hablado moduladito, no sé, en fin, cosas que pasan, ¿no es cierto? Y que en realidad son la manera en que uno vive, ¿no es cierto? Y por lo mismo, que bueno que tú lo dijiste, yo no veo que, bueno, yo creo que los comentarios quedamos con 4, 5, 3 puntos, ¿ya? Entonces, esa es la realidad, ¿ya? Y en esta realidad, yo no lo veo como un por lo tanto, ¿no es cierto? Entonces, la escritura de la novela negra tiene, por lo menos en mi caso, que abordar el tema, ¿no es cierto?, de esta dominación masculina, de esta violencia simbólica, que va desde la violencia simbólica hasta la violencia física, sexual, ¿no es cierto?, donde incluso también mujeres pueden convertirse en victimarias por esta percepción, ¿no es cierto?, machista, ¿no es cierto?, que puedan tener como competencia o como... Por lo tanto, creo que está súper relacionada la escritura mía como mujer en los temas que planteo en los relatos negros, de todas maneras. Gracias, Julia. Ya, Gabriela. bueno, a ver, yo creo que uno, como dice Julia, está viviendo, o sea, imposible olvidarse que uno es mujer. Puede cumplir 1000 años, pero eso sigue ocurriendo en la calle exactamente igual. ¿Ya? Uno piensa de repente que porque ya está más vieja, se libró de un montón de cosas y se sube al metro y se da cuenta que no se ha librado de nada. Porque eso no tiene que ver con deseo sexual, sino que tiene que ver con poder y tiene que ver con rabia, con ira. Entonces, el cuerpo de la mujer es el símbolo, es el depositario de todas esas cosas. Y eso las mujeres lo sentimos todo el tiempo. Yo creo que cuando a veces los hombres me dicen, no, sí, pero para nosotros también es peligrosa la calle. Y yo le digo, claro, pero tú nunca vas a sentir el miedo que podemos sentir nosotras caminando por una calle oscura de noche. Porque a ti te pueden asaltar, te pueden golpear, te pueden robar, incluso te pueden dar un par de balazos. Pero para nosotras la violación es una constante, es siempre. La violación, de hecho, está considerada por Naciones Unidas como un arma de guerra. Está vista ya así, es usada por los soldados para poder conquistar el terreno enemigo. De dos maneras. Una es inseminando el cuerpo de las mujeres con su simiente para sobreponerse al otro pueblo, y la segunda manera es haciéndole sentir a esos hombres que estas mujeres, símbolos del poder al final, objetos símbolos de poder, ya no les pertenecen. Entonces es una cuestión súper siniestra, pero real. Y nosotras nos vemos con eso todo el tiempo, lo vivimos todo el tiempo. Entonces cuando escribimos Género Negro, cuando estamos armando que va una de nuestras heroínas o personajes por una calle oscura, nosotros sabemos exactamente lo que está sintiendo ese personaje. Y ese personaje se convierte en persona en ese instante. No es un personaje ya.
somos nosotras también ahí. Y eso yo creo que le da a la escritura otro peso, porque la mujer cualquiera, la que lea eso, sabe lo que se siente, sabe lo que es. Incluso no necesita describir mucho, hay un par de elementos nomás que es necesario decir, y no más. Yo en San Michel armé también esa idea de cómo el cuerpo va teniendo las marcas de la violación, de la agresión, de distintas formas de agresión, como también sirve de lienzo para la escritura de la vida de la persona o de su entorno, de su historia, de la historia que viene, de cómo se pueden plasmar en la piel los deseos para que ocurran, para que sea así. Yo creo que el cuerpo para nosotras, por lo menos en la escritura, es una constante. Yo no lo veo separado tampoco, es nada más, fluye, está ahí. Gracias, Gabriela. Qué conmovedora tus palabras con respecto a lo que mencionaste. Valeria. A mí me gustaría volver un poco a la pregunta de origen, porque creo que tiene que ver con lo que planteas ahora. Los que escribimos, yo voy a decir lo que escribimos en sentido amplio, porque yo soy guionista. Entonces, bueno, he escrito toda mi vida, es mi primera novela, pero yo he escrito toda mi vida. Y escribir, cuando uno escribe, ni siquiera voy a hablar de calidad, solamente voy a hacer una descripción. Cuando uno escribe, para escribir hay que tener la capacidad de crear personajes de cualquier edad y obviamente hombres, mujeres, etcétera, digamos. No es una capacidad con la que hay que contar. O sea, entonces, claro, es posible que las emociones relacionadas con lo femenino de alguna u otra forma sean más accesibles para uno, pero lo cierto es que cuando se produce el proceso creativo, uno es capaz de ponerse en los zapatos de todos los personajes. Niño, viejo, hombre, otra época, el futuro, etc. O sea, esa es como la base del cuento. Entonces, ¿por qué digo que vuelvo a la pregunta del inicio? Porque yo creo que uno toma decisiones. Y en ese sentido, a veces las decisiones tal vez no son tan conscientes, pero siguen siendo decisiones. Y en ese sentido, al elegir personaje femenino, y aquí me voy a remitir a mi caso personal, digamos, yo escogí un personaje femenino justamente, bueno, en primer lugar, como les decía, para poder salir a jugar, porque desde mi punto de vista eran los personajes masculinos los que salían a jugar, pero también porque el ser femenino tiene restricciones y tiene ventajas, ¿cierto? Una de las restricciones, y aquí me voy a referir al cuerpo, es que los personajes femeninos suelen ser invisibles. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Laura Naranjo puede averiguar cosas y puede meterse en lugares en los que un hombre sería sospechoso. O sea, la mujer pasa desapercibida, es aparentemente inofensiva, quizás porque está preguntando, quizás qué quiere, a lo mejor es media tonta, igual está más o menos, así que le voy a contestar lo que me está diciendo. Esa exploración que tiene que ver con ser mujer y con la presencia de Laura Naranjo, digamos, habla sobre lo femenino, o sea, el personaje está totalmente ligado con su presencia en el mundo. El ser invisible, el ser... en primera instancia, todas somos subestimadas, eso lo sabemos, estamos acostumbradas, pero en primera instancia el personaje femenino, bueno, en la vida real también, siempre es subestimado, o sea, hay que demostrar cosas, hay que demostrar que uno sabe lo que está hablando, hay que demostrar que uno se le conectan las neuronas, hay que estar demostrando todo el tiempo. Y en el relato noir eso es muy útil porque el personaje puede usar todo eso a su favor. ¿Ya? Puede usar todo eso a su favor. El ser invisible, el ser subestimada, el ser juzgada por su aspecto físico. Entonces, da herramientas que son súper interesantes para crear un relato noir. Porque un protagonista de relato noir siempre se enfrenta a obstáculos. Lo que decía Gabriela, de, por ejemplo, caminar en la noche.
tiene que tomar medidas de precaución extra, un personaje femenino, lo hace igual. Y ahí desemboco en el otro tema, que también tiene que ver con las decisiones, y yo encuentro que es súper interesante que las futuras generaciones se encuentren con muchas novelas, ya hay muchas, está lleno, pero es interesante que así como se encuentran con las niñitas, estoy pensando, y no se encuentran solamente con superhéroes, sino que también con superheroínas, que también se encuentren con personajes literarios femeninos, que son los que llevan la acción. Eso también es atractivo. Tal vez con otras herramientas, tal vez usando otros atajos, pero que lleven la acción. Y eso también tiene que ver de alguna forma voy a hablar en términos simbólicos, pero también tiene que ver con la ampliación de lo que se entiende por cuerpo femenino. Porque a pesar de las restricciones, que espero que sean cada vez menos, que para eso estamos, digamos, nosotros, para que sean nosotros en general, digamos, para que sean cada vez menos, también está el decir, bueno, existen estas restricciones, pero eso no nos tiene por qué dejar fuera de ningún juego. Cuando digo juego también me refiero a metáfora, toda esta acción, porque hay un elemento que yo creo que es súper crucial en las novelas negras, que tiene que ver con la entretención. O sea, el público de novela negra es mucho más amplio, es súper transversal. O sea, hay gente que solo lee novela negra, por ejemplo, que no le interesa leer nada más que no sea novela negra. Porque una de las cosas que tiene la novela negra es que es muy entretenida. Bueno, por supuesto, sí está bien lograda, pero hay acción, hay entretención, hay participación, son novelas que invitan al lector a participar. Uno quiere saber quién fue, quiere saber cómo lo hizo, a lo mejor fue uno empieza, estoy hablando como lectora, uno empieza a unir pistas, a eso me refiero con el juego. Entonces que sea un personaje femenino el que lleve el juego, a pesar de las restricciones que tiene su cuerpo en términos objetivos y en términos simbólicos, es un desafío interesante. Y eso son decisiones. Gracias, Valeria. Bueno, vamos en un momento ya avanzado rápido el tiempo. Ofrezco la palabra al público, a nuestro público que está llena la sala. Estoy feliz por eso, que vengan a escuchar a esta interesante autora. Yo acá tengo conmigo los cuerpos de las novelas, que se los recomiendo mucho. Saint Michel, de la Gabriela Aguilera, bellísima. Este formato precioso también, con la querida Pía Barro, estos libros del Asterión, chiquititos, ¿cierto? Acá está Valeria Vargas con El misterio Kinsel, ya que salió hace poco, pero que ha sido leído y ha sido comentado, y que también lo busqué, lo buscamos ahí con el profesor y lo leímos y lo comentamos. ¿Ya? Y acá también Juego de Villanos, de la Julia, preciosa novela también donde pone mucha crítica, y este sujeto como medio desacomodado siempre, que me encanta este detective, así que este investigador en realidad, ¿cierto? Porque un investigador más o menos privado, pero tampoco está siempre como como en una especie como de cider, no, ¿ya? Así que se las recomiendo mucho para que las busquen. Y ahora abro la conversación, por favor, quien quiera hacer una pregunta, cualquiera de nuestras invitadas, o una pregunta de pronto a modo general, que alguna de ellas quiera contestar. Así que ofrezco la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta a la Julia? Sí, obvio. Lo que pasa es que yo no he leído mucho de novela negra, pero como los antecedentes que yo tenía eran, no sé, como Kurt Wallander, así como que es antihéroe, pero igual es sexy, y es como alcohólico, y es como choro, y Harry Hole, que también es como parecido, así como lo mismo, como el mismo modelo de antihéroe, pero ultra como sensual y valiente y decidido. Y en el caso de Camila Lackberg, que no me acuerdo cómo se llama la detective de ella, Erika creo que es el nombre, que es una mujer como perfecta, así, la loca como que es buena mamá, tiene como 5.000 hijos, o no, tiene unos gemelos, pero ultra buena mamá, es guapa, así, es atractiva, inteligente, es como que las tiene todas. Y Miguel Cancino, como decía un poco la Paula, y como dijiste tú también, Julia, se pone en un lugar que es incómodo. Es un antihéroe, pero no es un antihéroe porque es alcohólico. O sea, lo más loco se come un completo y se toma una chela, pero eso no lo hace. Entonces está como en un lugar como más problemático. Entonces me gustaría saber un poco de dónde salió este Miguel Cancino. Sí. Gracias, Virginia. Eso es maldad.
A ver, Cancino, ¿de dónde salió ese Cancino? Es como una mezcla, yo te diría, una mezcla de mucho, una mezcla de personajes literarios, ¿no es cierto? Una mezcla de personajes, de personas que conozco, y debe tener también algo de mí, ¿no es cierto? Esa una incomodidad perpetua que decía Paula. Pero, pero es eso, a ver, yo me siento súper cómoda con Miguel Cancino, muy cómoda. Entonces, ¿de dónde sale? De partida yo, como mencioné, traté de separarlo un poco de, quizás, lo que quería explicar un poco, que cuando yo empecé a escribir esta novela, que tiene como más años que yo, estos juegos de villanos, no se me ocurrió que fuera detective mujer, ¿ya? O investigadora. No se me vino a la mente esa posibilidad, quizás porque leía toda la saga de Heredia, quizás porque también había leído Donna León, ¿no es cierto?, que tiene su detective, o Fred Verges, que tiene su detective, Fred Vargas, perdón. Por lo tanto, sin un referente, quizás es difícil pensarlo, ¿no es cierto? Y no porque no conociera la teoría de género, de hecho ya. Por lo tanto, y quizás fue la manera también de adecuarlo a mí, quizás, como pensarlo quizás, a ver, estoy improvisando lo que estoy diciendo, pero es como, a ver, era como la manera en que podías concebir a un investigador como expansivo, ¿no es cierto? Una persona que siente caña sin siquiera tomar alcohol, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, él también era una manera cómoda de criticar, siendo también él un foco de crítica, porque él que critica, despotrica, refunfuña, está todo el rato gruñendo, ¿no es cierto?, enojado con el mundo, él no es tampoco ninguna lumbrera, entonces también criticar desde un personaje que no es ninguna lumbrera, ni un ejemplo que se mueve en este mundo, ¿no es cierto?, donde él no es un ser, digamos, privilegiado en ningún tipo, ¿no es cierto?, hace que la crítica sea también legítima y al mismo tiempo, si viene de él, también se convierte en una suerte de autocrítica. No sé si te respondo. Sí. Gracias, Julia. Gracias, Virginia. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a nuestras invitadas? ¿O una pregunta abierta para que entre las tres ahí conversen? Paula, ¿puedo meter una cuchara? Por supuesto, Bartolomé estaba esperando este momento. Yo conozco a Bartolomé, por eso que le echo la talla, pues hemos estado juntas y conversando y todo. Bueno, me voy a portar moderado. Te conviene, porque no ando sola, ando con tres amigas, así que te conviene. Claro, mira, es una pregunta que tiene que ver con la calidad literaria, la calidad del texto que uno produce, ¿no? Porque claro, están muy bien todos estos temas, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que no existen escritores hombres ni escritores mujeres, digamos, hay un tema de calidad. Por ejemplo, si uno piensa en Patricia Highsmith, que está en los más altos niveles de lo que es nuestro género negro, y muchos otros ejemplos, la verdad es que no voy a entrar. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿cómo compatibilizas tú todo este patos que lo ha planteado también Gabriela con el hecho de tener que escribir bien y que los temas sean tratados de manera realmente potente? Las prostitutas callejeras, por ejemplo, se lo pasan en la calle, ¿no? Están corriendo unos riesgos mucho más grandes que todas estas damas de clase media, digamos, que le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Yo tengo una hija médico que está en este momento metida en todos estos temas de la pandemia y también tiene que andar, y además trabaja en las cercanías de Plaza Italia. Entonces, en este momento, claro, esa es mi pregunta. ¿Por qué, cómo ven esta cosa claro, el cuerpo de la mujer y la cosa de la discriminación y todo lo demás, con un buen producto literario? Eso, Paula.
Sí, por favor, ofrezco la palabra. Oye, la Patricia Highsmith es mujer, pues Bartolomé. ¿Patricia Ese es Highsmith? triunfo. Patricia Highsmith es mujer. Sí, pues. Es una claro. escritora, es mujer, Pero- es de las nuestras, es de las nuestras. Maravillosa, claro. De las nuestras. Sí, De los sí, de las nuestros. nuestras. Del De género. las Del nuestras, de género las negro. nuestras. Gabriela, te veo ahí con el micrófono abierto. No, yo creo que estoy de acuerdo en lo de la calidad del texto. Eso para mí está primero que todo. ¿Ya? Y supongo que cuando uno empieza a escribir quiere hacerlo lo mejor posible. No hay nadie que yo creo que entre a escribir y diga lo voy a hacer más o menos nomás, como resulte. Yo creo que todos le ponemos la mayor tinca. Hay modos de conseguirlo, por supuesto, de conseguir un buen texto y de trabajarlo también. Para mí está primero eso, pero sí yo veo diferencias entre los textos de mujeres y los textos de hombres. Lo veo, por ejemplo, en el uso del tipo de lenguaje. ¿Ya? Como decía delante Valeria, hay más acción, son verbos, se mueven. Las mujeres piensan, reflexionan, sienten. Evidentemente para nosotros es un desafío romper eso. Como decía la Valeria, pucha, entremos al juego, con nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Porque jugar fútbol con pechuga no es lo mismo que jugar fútbol sin pechuga. No es lo mismo, pero vamos con eso y ahí tenemos a la Cristiane Edler, ¿no es cierto?, jugando internacionalmente. Entonces yo creo que eso digamos, uno lo trabaja. Y ahora con respecto al riesgo de lo que tú decías de las prostitutas, sí, efectivamente es así. Ellas viven en ese riesgo constante, pero lo saben manejar, han aprendido a manejarlo, tienen sus formas, tienen sus herramientas también, y desde ahí, digamos, el cuerpo femenino es el que corre el peligro, no el tipo, o sea, la clase social a la que esa mujer pertenece. Las transgéneras corren unos peligros tremendos en las calles, tremendos. Eso lo conozco muy de cerca. Y han aprendido también a defenderse como pueden, pero ahí no es que ellos son hombres o mujeres, es ese cuerpo feminizado el que corre el peligro. Y cada una de nosotras tiene sus formas de protegerse. La que lleva su gas pimienta, la que aprendió qué sé yo, judo, karate, cualquiera de esas cosas, la que corre rápido, la que tiene un bozarrón y grita, la que va con amigas, ¿no es cierto? Uno ha ido descubriendo formas. Eso, no sé, me perturbó alguna imagen creada por mi amigo ahí, Bartolomé. Igual te queremos, Bartolomé, ¿eh? Igual te queremos. No, lo queremos, pero Vaya lo queremos. Vaya a estar ahí nomás. Pero además que él es un activista por el género, Sí, él está pues, siempre obvio. armando cosas, no Sí. para nunca. Oiga, acá hay una pregunta en el chat de Fernando, dice, ¿es atractivo, una pregunta para nuestra autora, ¿es atractivo escribir un libro policial basado en un hecho real? ¿Se lo han planteado alguna? Bueno, Gabriela escribió Saint-Michel, que es una novela basada en la realidad misma. Quizás Valeria o Julia nos quieren comentar si les ha atraído alguna vez la idea o prefieren netamente la ficción. ¿Qué les parece eso? Pensando en lo que dice Fernando, que o se pierde el suspenso porque el público ya sabe el final, ¿cierto? Los true crime, como se conoce, que es otro nicho que apareció ahí hace poco. No sé qué opina Valeria, Julia o Gabriela también, no sé cuál de las tres quisiera responder esa pregunta. A mí me parece que... Va, perdón. No, dale Valeria, después respondo yo. Ya, Valeria. A mí me parece que puede ser súper atractivo, pero a mí personalmente no es algo que me interese hacer. O sea, creo que en el caso de el otro día estaba leyendo, no me acuerdo a pito de qué, pero estaba leyendo a Truman Capote explicando lo que le había pasado después de escribir A Sangre Fría, que había quedado mucho tiempo mal, digamos, porque había sido una experiencia muy fuerte. Hay una aproximación al mundo criminal, digamos, a este mundo que está lleno de dolor, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la pérdida, que cuando entras, voy a hablar por mí, cuando
se entra, yo trabajé en los archivos del Cardenal, ¿ya? Se los menciono porque es la experiencia en la que tuvimos porque era un equipo, tuvimos que construir relatos a partir de hechos reales. Y la verdad es que siempre cuando se escribe sobre hechos reales, aparece un elemento nuevo que tiene que ver con la responsabilidad que se crea hacia las víctimas, hacia las familias de las víctimas. O sea, aparece la vida real con su carga dolorosa, y entonces el proceso de escritura adquiere un peso diferente. Por supuesto que para algunos escritores eso puede ser sumamente atractivo, y me parece bien porque alguien tiene que tomar esas historias y relatarlas. Pero a mí personalmente fue un proceso igual doloroso para el equipo, porque cargas con esas historias. Ustedes saben además qué tipo de historias son. Casi siempre, digo casi siempre, pero la verdad es que casi nunca con justicia final. Entonces, bueno, es un territorio doloroso. Yo por el momento prefiero ficción pura, digamos. Vamos, tal vez más adelante me meta en cosas más relacionadas con los muchos casos que tenemos en nuestro país. Eso. Gracias, Valeria. Julia, ¿tú querías comentar algo también? Dos cosas. Primero, a la pregunta de Bartolomé, que no la entendí mucho, porque no sabía dónde iba, por eso que no pude responderla, ¿no? Este contraste entre las mujeres que se exponen, ¿no es cierto?, en la calle y las que están en una zona de confort, así que no sé qué responderte. Frente a eso, cortito, que yo creo que es importante la calidad y es la búsqueda, ¿no es cierto?, del sintagma perfecto. Como Gabriela, yo creo que no por escribir un relato negro uno va a dejar de lado, ¿no es cierto?, este afán, ¿no es cierto?, de que esté bien escrito, ¿ya? Eso, no sé si te respondo, Bartolomé, no sé, puede que uno pueda de repente experimentar con la misma novela negra, uno pueda experimentar con la misma novela policial. Yo creo que hay ese tipo de libertades, pero no creo que el tema, ¿no es cierto?, le deba restar a la calidad de ninguna manera. Ya es lo que espera, yo creo, lo que yo espero. No sé si mi novela es buena, mala, es de calidad o no, eso lo verán ustedes. Y en cambio, y por otro lado, la ficción y la realidad, yo creo, no lo creo yo, se ha dicho, por lo tanto, repito también lo que he escuchado y lo que comparto, es que la realidad es una fuente inagotable, ¿no es cierto?, de temas, ¿no es cierto?, y de situaciones para escribir. Por eso que yo en mi caso yo no escribo lo que pasó, pero Juego de Villano es una novela que sí se basó en un caso importante de la séptima región en los años 80, ¿ya? Por lo tanto, naturalmente que Cancino no existían los personajes, pero sí me basé, no sé, en un hecho real para digamos, armar esta trama, ¿no es cierto? Por lo tanto, para mí, la realidad sí no voy a escribir, ¿no es cierto?, lo que sucedió, no voy a escribir, las novelas no es un hecho real, de ninguna manera, no, pero sí hay elementos que yo saco y por eso también que digo que uno tiene que investigar. Yo estoy segura que hemos investigado mucho para escribir, ¿no es cierto?, una novela, aunque sea ficción, ¿no es cierto?, porque hay que darle consistencia al argumento, ¿no es cierto?, a la trama. Por lo tanto, eso es lo que me pasa. Yo siempre estoy buscando temas, la realidad nos da mucho. Quiero decir algo. Todo lo que yo escribo está basado en la realidad. No es la realidad, no es el caso ese, pero se levanta sobre ese caso real, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos humanos, pero quizá por deformación profesional, yo soy antropóloga, estoy en un contacto muy cercano con esas personas.
Entonces, siempre de alguna manera pasa por el tamiz de ellos. Familias, por ejemplo. En el caso de San Michel, mis niños y niñas fueron los primeros críticos, los primeros lectores, los primeros correctores de ese libro. Entonces, yo siento que eso tiene que ver con el proceso de investigación, como dice la Julia, que es arduo, que es largo y profundo muchas veces, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la verosimilitud, que a veces no necesariamente es lo que ocurrió en la realidad. O sea, de partida hay casos sin resolver, que no vamos a saber nunca quizá el final, pero que uno al escribirlo apuesta por un final, apuesta por una posibilidad. En el caso específico de los crímenes de Estado, yo he escrito harto sobre eso, y siempre he sentido que al escribir un cuento sobre esa persona específica, no elimino siquiera una mínima posibilidad por ahí, por acá, de que sea olvidado. Va a quedar en algún libro, en algún lugar, alguien lo va a leer, y va a existir nuevamente esa persona. ¿Ah? Lo mismo ocurre con lo de los femicidios. En este proyecto que nosotros tenemos, las Terionas del Basta, que ya llevamos muchos años en eso y hemos creado un proyecto gigantesco que se ha replicado en 9 países, con una red de más de 1.200 escritores, y trabajamos con eso en el terreno. Yo me relaciono con familias, a veces yo no los busco, me buscan a mí, ellos. Y a veces me dicen, cuenta la historia de mi hija, porque si alguien no la cuenta, nadie la va a recordar. Va a quedar como un número, el femicidio número 30 del año 2016. En cambio, si usted la escribe, ya va a tener cuerpo, va a tener voz. Y me ha tocado eso así de una manera muy, que te invade emocionalmente muy, muy fuertemente. Y por eso ha sido una opción para mí escribir desde ahí. Entonces, no es que uno tome el caso y haga como un relato periodístico. Es un lenguaje literario, es ficción, pero se levanta sobre eso. ¿Alguien más quiere? ¿Alcanzamos, Megumi? ¿Alguna otra pregunta? Luis, ¿cómo estás, Luis? Qué bacán Hola, verte. Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bien. Oye, gracias por la mesa, o sea, por la mesa uno dice, por la actividad. Espero hacer la pregunta bien, digo, porque espero articularla. Por deformación personal me interesa la tradición literaria, o sea, ya nos ha hablado los vínculos con, bueno, salió por ahí Capote y todo, pero con la tradición chilena. He trabajado el policial y el criminal y, bueno, la discusión sobre el género, el doble género, llámese policial y el género masculino y lo femenino, que ya es una pregunta muy compleja y no... Pero ¿qué pasa con las criminales de la tradición chilena? Uno va, la tradición masculina está en el bandolero social, en otro tipo de criminales. Y de ahí, obviamente, que el lugar de la escritura desde la mujer, de la mujer, sobre la mujer, o sea, como uno la pudiera problematizar, tiene harto que decir. Por ahí me acuerdo, claro, Magda Sepúlveda trabaja eso que problematizaron por ahí, entre Paula y Gabriela también, el víctima y seductora, que son los lugares, son los estereotipos. Pero, y ahora, claro, hay un rico panorama que yo le digo a Paula, le digo a Julia, Valeria todavía no logro encontrar, no puedo encontrar la novela. Digo, ¿cómo se relacionan con estas formas con estos personajes? Digo, solamente para cerrar, pienso en novelas como Asedio de la Eugenia Prado, también tiene otro tipo de novela ahí de crimen, o la Chinosca, como un personaje de la Carmen Berenguer también, que ahí también van renovando. Eso, han tenido que lidiar un poco con este estereotipo del detective masculino. Un poco ya han dicho varias cosas, pero digo, cierro con el tema de la tradición. ¿Cómo está ese vínculo ahí con qué mujeres hay hacia atrás? Digo. Gracias, no sé si, Luis. Mira, yo me atrevería a nombrar varias, pero me voy a centrar en la chilena. Yo creo que María Carolina Gil es una escritora imperdible para las escritoras que escribimos género negro y para los que quieren adentrarse en la literatura negra escrita por mujeres.
María Carolina Gil escribe el primer libro, la primera novela de cárcel dentro de la cárcel. Y es una novela conmovedora que después se transformó se hizo una serie que se pasó por la televisión después, digamos, muchos años después, y por supuesto se nombraba a la autora así como en un letrero chico abajo que nadie vio mucho. María Carolina Gil yo encuentro que es imperdible. Sonia González es una autora de los 80 y de los 90 y de los 2000, que yo creo que vale la pena absolutamente revisitar. Ella tiene un libro que se llama Matar al marido es la consigna, donde tiene unos cuentos pero geniales, porque ella es pero maestra en la creación de atmósfera y de personaje. Hay cosas de la Bombal que son también dentro más de la tradición más gótica, pero de la corriente negra también. Con respecto ya a las extranjeras, bueno, yo creo que Agatha Christie para todas nosotras ha sido igual también parte de nuestra formación. Agatha Christie juega con todas las técnicas, inventa técnicas. De hecho, esa es una de las razones por las cuales a ella la expulsan del club que ella misma creó. O sea, los hombres de ese club la expulsaron por haber infringido una regla del club que ella había inventado. ¿Ah? Creo que todas esas escritoras de la corriente inglesa, hay unas nuevas norteamericanas, la Krista Faust, Megan Abbott, son fuera de serie, del hardboiled, son del hardboiled de los 2000 para adelante. Vale la pena leer esas escritoras. Y de las chilenas yo voy a nombrar y voy a hacer así bien, me voy a cabronar, voy a nombrar a las señoritas imposibles, porque las señoritas imposibles, que son súper arriesgadas y que se tiran nomás a la piscina, con agua sin agua, escriben microrrelato negro, pero también cuento negro. ¿Ah? Y por ahí hay un par de novelitas que se están armando y nanonovelas. ¿Ah? Y ahí hay una investigación hacia atrás, investigaciones históricas, que es bien interesante ver cómo van saliendo estas líneas narrativas, a propósito de las clasificaciones, ¿ah? A propósito de eso. Eso, no sé si... Gracias. Gracias, Gabriela. Hay una pregunta que quedó, Megumi, alcanzamos la última de Marcela, que dice, tener protagonista, antagonista y víctima femenina, ¿lo consideran demasiado? Medio barroco, ¿ah? Medio barroco, que todas son mujeres, ¿ya? Interesante desafío, bonita pregunta, se me había pasado, perdón, Marcela. No sé si alguna quiere comentarle, con esto ya vamos despidiéndonos. Imagínense, víctima, protagonista y antagonista, que sean todas mujeres. Bueno, pero puede ser en un convento. Sí. Una historia en un convento. Qué bonito, mira. Buena idea en un convento. Sí. No, a mí me parece que todo puede ser. Me quedé pensando un poco en lo que decía Luis. No referente a lo de, las influencias, porque yo creo que la exposición que hizo Gabriela es muy ilustradora y basta con eso por el momento, digamos, sino que algo dijiste acerca de qué pasa con esto de la femme fatale, o como un poco lo que yo entendí, como un poco las marcas que va dando el género, digamos, y me surgió la idea, que tal vez no tiene nada que ver con lo que estabas planteando, que de alguna forma la novela negra, cuando la protagonista es mujer, sea detective, sea abogada, sea bibliotecaria, no importa, sigue un poco esta regla del outsider. O sea, el protagonista de novela negra siempre de una u otra manera está como un poco apartado de la sociedad, porque de una u otra manera no siguen las reglas. En el caso masculino está como el personaje clásico, digamos, que son un poco alcohólicos, les cuesta mantener sus relaciones sentimentales, tan llenos de deudas, que es una forma, digamos, de estar al margen de la sociedad. Pero al mismo tiempo tienen valores intransables relacionados con la justicia, relacionados con defender al que no puede hacerlo por sí mismo, etc. En el caso del personaje femenino, estar al margen de la sociedad abre una
una amplitud de posibilidades que son bien interesantes, porque el estar al margen de la sociedad siendo mujer es distinto. Es distinto, cuando digo que es distinto no voy a entrar en el tema de la comparación, de que esto es peor, que esto es más difícil, que esto, porque me parece que esa conversación es como para otro momento. Simplemente digo que es distinto, que permite bucear en aspectos del ser femenino que tienen que ver con la soledad, con la vida interior, con formas de estar en el mundo que no son las clásicas. Y en ese sentido, también creo que es un aporte para la novela negra que los personajes femeninos sean los que se vuelvan protagonistas. Disculpa, pero quiero decir algo que apareció acá en el chat. Francisca Rodríguez dice, nadie se cuestiona si es mucho que el investigador, asesino y víctima sean varones. No. Es verdad. Yo pensé lo mismo que Francisca, pero claro, quizás como vemos las cosas suenan un poco redundantes, ¿no es cierto? Una mujer que investigue, ¿no es cierto? Y buscamos un escenario, pero pasa, yo creo que casi todas las novelas que esas son, digamos, esa es la variable. Y en cuanto a la pregunta de Luis, yo no entendí bien si tú te referías a una tradición de escritoras o si te referías a una tradición de criminales, mujeres. Por eso que no sé, en cuanto a tradición de escritoras, claro, también se me vino a la mente como a Gabriela Sonia González, ¿no es cierto? Las señoritas imposibles, Francisca, ¿no es cierto? También estaba pensando en una micronovela de Verónica Silva, Verónica Silva Oliva, que no habla de un criminal, sino que habla, y eso se relaciona con una pregunta anterior que me pareció súper interesante, que habla de los psicópatas de Viña, y que yo también recomiendo, ya a veces lejos del rumor del mar, de la editorial Espora. Ya, no sé, Luis, si te estoy respondiendo o no. Sí, solamente, de hecho mi pregunta era para ambas cosas, o sea, la representación de la criminal y también las escritoras que escriben sobre criminal. Creo que claro, ahí hay un, por lo menos a lo mejor lo limitado mío hace que no llegue tanto. María Carolina Gil, claramente, por ahí, claro, me nombraban a Fernando Santibán, que tiene un cuento donde hay una criminal, tengo que rastrearlo. Creo que siempre ha sido como un lugar masculino. Y no sé si tomando un poco lo que dice Valeria, o sea, yo sí creo que la disputa del género, la doble disputa del género, es súper compleja. Entonces, por eso me parece súper interesante este momento, leer desde ahí. Creo que es necesario leer desde el género, ojalá que previo, o sea, calidad, todo lo que uno quiera, pero las problemáticas que ponen sobre la mesa me parecen súper ricas de trabajar y profundizar. Oye, sí, esta conversación podría continuar. Yo creo que se abrió una beta, o a lo mejor estaba de antes y no nos habíamos dado cuenta, pero estoy feliz de que la universidad, a través de estos encuentros mensuales, nos haya acogido con esta conversación, que es el inicio, tal como les dije en algún correo a mis queridas autoras, el inicio quizás de muchas cosas, todos invitados, invitadas a leerlas. No sé, yo estoy en Instagram, si necesitan algo, preguntarme por alguna publicación de ella, me pueden preguntar, yo feliz, voy a poner una publicación en mi Instagram, de hecho hoy día mismo, con las 3 novelas para mí representativas de Valeria, de Julia y de Gabriela, tremendas mujeres, tremendas autoras, y como todos, como todas, porque en ningún motivo y por ningún caso queremos excluir de esto a los hombres, sino que simplemente hoy día nos juntamos las conversadoras, ¿cierto?, a darle vuelta a esta cosa que teníamos pendiente hace tiempo. Y nada, agradecerle un montón al público que estuvo ahí persistente, que nadie se retiró entre medio de la conversación. Así que muchas, muchas gracias y muy agradecida, Megumi, te agradezco mucho por este espacio. Paula, quisiera 2 segunditos, hablando del género negro, que vean una nueva revista que se llama Trazas Negras. Sí, creo que negras, muy buena.
excelente, y el próximo número saldrá un cuento de Gabriela, uno mío. ¡Ay, genial! Pero en este número que acaba de salir, cuentos espectaculares de pandemia, de Ramón Díaz Eterovich, de Elio Murialdo, en fin, o sea, yo creo que si queremos conocer lo que se está haciendo Sí. ahora, hay que buscar revistas, Trazas Negras, y pagar. Sí, Julia, 600. qué bueno que lo mencionas, porque en redes sociales también está en el Instagram del lector. Sí. Ahí aparece también la portada de letras negras, pero me confundí con el libro de Bartolomé. Oye, Bartolomé, siempre te metí ahí entre medio, así que te perdonamos Es por que es eso. una activista por el género. Francisca, Bueno, algún día gracias me- por tu comentario. ¿Qué? Si algún día te voy a invitar a ti, pero otro día. Hoy día nos juntamos nosotras. ¿Ya? Francisca, gracias por tu comentario. Criminales mujeres chilenas, Corina Roja, el caso de las cajitas de agua, y más reciente la cocinera Molina, la Quintala Semilla. Ya, Francisca, la próxima tú eres la invitada. Oigan, la ¿Ya? Corina Rojas es la primera mujer fusilada en Chile, Wow, mucho que leer. 1916. Ya, nos vamos entonces. Gracias, Megumi. Te dejo a ti esta última. Sí, chao, nos vemos. No, solamente, bueno, agradecer en nombre de la Escuela de Literatura de la Finisterra, especialmente, bueno, a Gabriela, Julia, Valeria y Paula por la conversación. Estuvo muy, muy interesante, muy entretenido. Y los dejo invitados para la próxima sesión de los diálogos en torno al libro y la lectura, que será el día lunes 2 de noviembre. Vamos a conversar en torno al lenguaje inclusivo. Para eso va a estar Freddy Núñez, que es lingüista, profesor de la escuela. Va a conversar con María Ignacia Durán, que tiene una amplia trayectoria bien interesante en hacer talleres feministas y con temática LGBTQ+. Así que eso, nos vemos entonces los que quieran el próximo 2 de noviembre, y también nos pueden seguir en Instagram para estar al día de nuestra programación. Eso, que tengan buena tarde y gracias por todo. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Chao, chao. Gracias Chao. a ustedes, Chao. queridas. Chao, 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 chao. chao.